Patricia Llosa nos acompaña esta noche, nos honra con su presencia. Gracias también por estar aquí. Me contó un pajarito, espero que de esos que canten bien, que su hija Morgana lo define como un hombre súper minucioso, su kiosquero de Madrid como un señor muy cercano, un señor a quien le gusta pasar horas leyendo, escribiendo o simplemente pensando en algún café, pero que tampoco olvida sus caminatas cotidianas o el cine de acción que le apasiona. Un investigador obsesivo que a los 75 años sigue siendo capaz de instalarse durante largos periodos en una biblioteca para preparar su nueva obra. Como el mejor alumno prepara su clase, desde Lima a Madrid, desde Londres a Nueva York. Un peruano del mundo a quien un librero llamado Antonio describió como un hombre de modales exquisitos, algo británicos, caballeroso y decidido en lo que toca a las letras. A ese hombre, cuya vida y trayectoria hemos intentado resumir en 5 accidentados minutos, la Universidad Católica del Uruguay quiere hoy rendirle homenaje, otorgándole la gran medalla académica destinada a honrar a profesores distinguidos de la Universidad Católica y de otras universidades, a benefactores notables y a personas meritorias que hayan probado su afecto hacia esta casa, según lo dispuesto por el Consejo Directivo Universitario el 27 de abril de 2007. La gran medalla académica es la máxima distinción de esta casa de estudios. Su otorgamiento en esta oportunidad significa el reconocimiento que la institución quiere realizar a Mario Vargas Llosa por sus extraordinarios méritos humanos, su relevante labor académica y el notable aporte al idioma español y a la cultura del mundo. El rector Eduardo Casarotti, en compañía de la secretaria general de la Universidad Católica, Sandra Segredo, hará entrega ahora de la gran medalla académica de la Universidad Católica del Uruguay y el diploma correspondiente al doctor Mario Vargas Llosa. Se invita ahora a nuestro homenajeado a proceder a la firma del libro de personalidades y visitantes ilustres de la institución. Tenemos la satisfacción de contarles que esta ceremonia está siendo transmitida en directo en otros 3 espacios de la sede central de la Universidad Católica del Uruguay. También es un sede de Salto y Maldonado, así como en la sede regional norte de la Universidad de la República. Allí están estudiantes también de la Universidad de la República en Salto, desde Salto, siguiéndonos. Además, está siendo seguida por varios miles de personas en el Uruguay y en el exterior a través de Internet, a través de espectador.com y montevideo.com, además de la transmisión en directo a esta hora por Radio El Espectador. A continuación,
daremos paso a la Lectio Inauguralis, conferencia abierta dictada por un miembro distinguido de la comunidad universitaria o un profesor visitante, con la cual se celebra el inicio de un nuevo año académico y que responde a una vieja tradición universitaria que se remonta a la Edad Media en Europa. Nuestro invitado ha titulado su conferencia de hoy Cultura y Poder en nuestro tiempo. Invito a hacer uso de la palabra a Mario Vargas Llosa. Señor Rector de la Universidad Católica del Uruguay, señor Ministro de Cultura, señor Embajador del Perú, distinguidas autoridades, señores decanos, señores catedráticos, queridos alumnos, señoras, señores. De más está decirles lo conmovido y agradecido que estoy por este reconocimiento tan generoso que me hace la Universidad Católica del Uruguay y por las palabras amigas de su rector que acompañan a este reconocimiento. Sé que detrás de ello hay sobre todo generosidad, pero también un mandato de autenticidad, de verdad, de rigor, al que desde luego voy a tratar de estar a la altura como escritor y en mi conducta de ciudadano. He venido muchas veces al Uruguay, pero siempre recuerdo la emoción que me produjo a mediados de los años 60, la primera vez que llegué a Montevideo. Tuve la sensación de no estar en América Latina, de haber salido de nuestro continente de golpes militares, de dictaduras, de guerras civiles, de violencia social. Aquí uno tenía otra cara de nuestro continente, una sociedad regida por instituciones que funcionaban con eficacia, en un clima de absoluta libertad, de coexistencia en la diversidad política, un país pequeño pero de alta cultura. Recuerdo la impresión que me hizo ver la cantidad de teatros que había, algunos de los cuales pude visitar, la calidad del periodismo, un periodismo en el que las páginas dedicadas a la cultura y en especial a la literatura eran muchas y en las cuales escribían los mejores poetas, ensayistas, novelistas, uruguayos. Se respiraba un aire de modernidad, un mundo de cotejo de ideas, un mundo de gran creatividad, un mundo de lectores. Nunca en mi vida había dado una conferencia ante tantas personas como la que di aquella vez, invitado por José Pedro Díaz, un catedrático de la Universidad Nacional. Realmente es una experiencia que ha quedado grabada en mi memoria como el anuncio de una América Latina muy distinta de aquella que vivíamos, casi diría, padecíamos en aquellos años los peruanos, los venezolanos, los colombianos, etcétera, etcétera. Desde entonces siempre he pensado en Uruguay con gran admiración y con gran cariño. Ahora, a partir de esta noche, tengo una razón de más para sentirme agradecido, reconocido en este generoso país. Y paso ahora a leer mi discurso de inauguración del año lectivo. Cultura y poder en nuestro tiempo.
Cuando entré a la Universidad de San Marcos en Lima en el año 1953, política era una mala palabra en el Perú. La dictadura del general Manuel Apolinario Odría había conseguido que para gran número de peruanos hacer política significara dedicarse a una actividad delictuosa asociada a la violencia social y a tráficos ilícitos. La dictadura había impuesto una ley de seguridad interior de la República que ponía fuera de la ley a todos los partidos políticos y una rigurosa censura impedía que en diarios, revistas y radios apareciera la menor crítica al gobierno. En cambio, las publicaciones e informativos estaban plagados de alabanzas al dictador y a sus cómplices. El buen ciudadano debía entregarse a su trabajo y ocupaciones domésticas sin inmiscuirse en la vida pública, monopolio de quienes ejercían el poder protegidos por las Fuerzas Armadas. La represión mantenía en las cárceles a los dirigentes apristas, comunistas y sindicalistas. Tuvieron que exiliarse centenares de militantes de esos partidos y personas vinculadas al gobierno democrático del doctor José Luis Bustamante y Rivero, al que el golpe militar de Odría derrocó. Existía una actividad política clandestina, pero mínima, debido a la dureza de las persecuciones. La Universidad de San Marcos era uno de los focos más intensos de aquella acción de catacumbas que se repartían prácticamente apristas y comunistas, rivales enconados entre sí. Pero eran minoritarios dentro de la gran masa de universitarios en la que por temor o apatía había cundido también ese apoliticismo que, como todas las dictaduras, la de Odría quiso imponer al país. A partir de mediados de los años 50, el régimen se hizo cada vez más impopular y, consecuentemente, un número creciente de peruanos se fue atreviendo a hacer política, es decir, a enfrentarse al gobierno y a sus matones y policías en mítines, huelgas, paros, publicaciones, hasta obligarlo a convocar unas elecciones que en el año 1956 pusieron fin al ominoso ochenio. Al restablecerse el Estado de Derecho, abolirse la Ley de Seguridad Interior, resucitar la libertad de prensa y el derecho de crítica, legalizarse a los partidos fuera de la ley y autorizarse la creación de otros, la política rejuvenecida y prestigiada volvió al centro de la actualidad. Como suele ocurrir cuando a una dictadura sucede un régimen de libertades, la vida cívica atrajo a muchos peruanos y peruanas que veían ahora en la política un instrumento para buscar remedio a los males del país. No exagero si digo que en aquellos años los más eminentes profesionales, empresarios, académicos, científicos, se sintieron llamados a intervenir en la vida pública, incitados por una voluntad desinteresada de servir al Perú. Ello se reflejó en el Parlamento elegido en 1956. Desde entonces el país no ha vuelto a tener una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados de la calidad intelectual y moral de las de entonces. Y algo parecido se puede decir de quienes ocuparon ministerios y cargos públicos en aquellos años o desde la oposición hicieron política criticando al gobierno y proponiendo alternativas a la gestión gubernamental. No digo con esto que los gobiernos de Manuel Prado y de Fernando Belaúnde Terry, con el intervalo de una junta militar para no perder la costumbre, fueran exitosos. De hecho, no lo fueron, pues en 1962 ese breve paréntesis democrático de poco más de un decenio se desplomó una vez más por obra de otra dictadura militar, la de los generales Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, que duraría 12 años, hasta 1980. Lo que quiero destacar es que a partir de 1956 y por un breve lapso, la política en el Perú dejó de ser percibida por la sociedad como un quehacer desdeñable y concitó la ilusión del mayor número, que vio en ella una actividad bienhechora que podía canalizar las energías y talentos capaces de convertir a ese país atrasado y empobrecido en un país moderno, libre y próspero. Hoy en día, en todas las encuestas que se hacen sobre la política,
una mayoría significativa de ciudadanos opina que se trata de una actividad mediocre que repele a los más honestos y talentosos y recluta un gran número de nulidades y pícaros que ven en ella una manera rápida de enriquecerse. Ese fenómeno no ocurre solo en el Perú. El desprestigio de la política en nuestros días no conoce fronteras. Con variantes y matices, en casi todo el mundo, el avanzado como el subdesarrollado, el nivel intelectual, profesional y sin duda también moral de la clase política ha decaído. Esto no es privativo de las dictaduras, también las democracias padecen ese desgaste y la secuela de ello es el desinterés por la política que delata el ausentismo en los procesos electorales en un gran número de países. Las excepciones son raras. Probablemente ya no queden muchas sociedades en las que el quehacer cívico atraiga a los mejores. ¿A qué se debe que el mundo entero haya llegado a pensar aquello que todos los dictadores han querido inculcar siempre a los pueblos que sojuzgan, que la política es una actividad vil? A múltiples razones. Una de ellas, a que en muchos lugares la política es, en efecto, sucia y vil. ¿No lo fue siempre, acaso, dicen los pesimistas y los cínicos? No, no es cierto que lo fuera siempre, o al menos que siempre lo fuera de manera tan explícita y visible como lo es hoy para el conjunto de la sociedad, gracias al avance de la tecnología audiovisual y los medios de comunicación. El progreso de la información, que sirve para contrarrestar los sistemas de censura y control en las sociedades autoritarias, debería haber perfeccionado la democracia e incentivado la participación en la vida pública, pero ha tenido más bien el efecto contrario. Al exponer a la luz pública, como ha hecho el Wikileaks de Julian Assange, en sus pequeñeces y miserias, las interioridades de la vida política y diplomática, el periodismo ha contribuido a despojar de respetabilidad y seriedad un quehacer que en el pasado conservaba cierta aura mítica de espacio fecundo para el heroísmo civil y las empresas audaces en favor de los derechos humanos, la justicia social, el progreso, la libertad. La frivolidad, la frenética busca del escándalo, la chismografía barata que se encarniza con los políticos, ha tenido como consecuencia en muchas democracias que lo que mejor conozca de ellos el gran público sea lo peor que pueden exhibir. No se trata de un problema porque los problemas tienen solución y este no lo tiene. Es una realidad de la civilización de nuestro tiempo ante la cual no hay escapatoria. En teoría, la justicia debería fijar los límites pasados los cuales una información deja de ser de interés público y transgrede los derechos a la privacidad de los ciudadanos. En la mayor parte de los países un juicio semejante solo está al alcance de estrellas y millonarios. Ningún ciudadano de a pie puede arriesgarse a un proceso que además de asfixiarlo en un piélago litigioso, en caso de perder, le costaría mucho dinero. Y por otra parte, a menudo los jueces, con un criterio respetable, se resisten a dar sentencias que parezcan restringir o abolir la libertad de expresión e información, garantía de la democracia. El periodismo escandaloso es un perverso hijastro de la cultura de la libertad. No se lo puede suprimir sin infligir a ésta una herida mortal. Como el remedio sería peor que la enfermedad, debemos soportarlo, como soportan ciertos tumores sus víctimas, porque saben que si trataran de extirparlos, podrían perder la vida. No hemos llegado a esta situación por las maquinaciones tenebrosas de unos propietarios de periódicos o canales de televisión ávidos de ganar dinero que explotan las bajas pasiones de la gente con total irresponsabilidad. Esta es la consecuencia, no la causa. La raíz del fenómeno está en la cultura, mejor dicho, en la banalización de la cultura imperante, en la que el valor supremo es ahora divertirse por encima de toda otra forma de conocimiento o quehacer. La gente abre un periódico, va al cine, enciende la televisión o compra un libro para pasarla bien, en el sentido más ligero